La iglesia por el apoyo que nos habéis brindado a través del tiempo que hemos estado trabajando en el proyecto que se ha tenido acá en la ciudad de Málaga. Hace 10 años, en el mes de septiembre, el 1 de septiembre, empezamos a trabajar en lo que se conoce como el Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales, el IBET, y yo fui invitado con mi esposa para venir como misioneros. Nosotros somos misioneros de fe, se llama. O sea, tenemos que levantar nuestro propio sostenimiento, no recibimos un apoyo financiero de parte del IBET, sino venimos a servir. Y nuestro trabajo realmente no estaba enfocado en España, sino desde España para alcanzar a los misioneros que están trabajando en distintos países. A través de este tiempo, desde el año 2008, empezamos a trabajar y al llegar tuve el privilegio de conocer a Miguel Rueda, a Vicente Crespo y a otros pastores, y Juan Carlos recordará el primer encuentro que tuvimos en la iglesia de Tel, eso hace ya casi 9 años y medio, y todo ese tiempo hemos visto la mano del Señor. Han habido cambios que nosotros no teníamos previstos, pero el Señor está en control de todo, y yo quiero agradecer a esta iglesia porque fuisteis, en mi estimación, la iglesia que financieramente nos ayudó más que ninguna otra iglesia en Málaga para alcanzar lo que llamamos el proyecto Visión 2020. Por situaciones que no están bajo nuestro control, han habido cambios en el proyecto y hemos tenido que entregar esa visión del proyecto, específicamente el proyecto de la construcción de unas facilidades para la llamada del Centro de Encuentro Andaluz. Pero hermanos, el Señor tiene control de todo. Yo estaba pensando cuando meditaba en cómo compartir con vosotros estas palabras, cuando Miguel Rueda, Paco Morgado y el arquitecto que había diseñado todos los planos para el proyecto, murieron los tres. Yo me preocupé mucho, pensé que era tiempo de regresar. Yo dije, esto no es del Señor. Pero el Señor me habló claramente. Y veréis cómo. Bueno, es una forma muy profunda que el Señor habla en nuestro corazón. Y Él me dio una palabra que se convirtió como en un verso fundamental para el proyecto. Isaías 43:13. Antes que el día fuese, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Y el Señor me dijo, yo me cargo al que quiera. O sea, en este proyecto no hay nadie que sea indispensable. Y me lo dijo a mí tampoco, yo no soy indispensable. Y desde entonces yo no tomé ese proyecto como mi proyecto, sino el proyecto de Dios. Pero la parte final de ese verso es muy fuerte. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Si es del Señor, no hay nada ni nadie que lo pueda estorbar. Bueno, han pasado situaciones que aparentemente iban a detener esto, algunos cambios han habido, pero el proyecto de la universidad y el proyecto de la primera maestría sigue adelante. Difícil explicar un concepto tan profundo como es el levantamiento de fondos. Hay lo que se llama en proyectos el dinero semilla, lo que se necesita para promover, dar a conocer y establecer un proyecto. Gracias a Dios, las iglesias de América Latina, vosotros y otras iglesias y entidades en España proporcionaste eso. Quiero decir, por toda América Latina el proyecto es conocido. El concepto de Málaga como la Antioquía del siglo XXI, tuve el privilegio de promoverlo desde Chile hasta Canadá y la gente está esperando. Y en nuestro caso, desde el año, finales del año 2016, empezamos a sentir que era el tiempo de preparar un cambio. Mi esposa y yo hemos trabajado en ciclos de 10 años en distintos lugares. Trabajamos 10 años en la Unión Soviética, en Rusia, y cuando empezó a llegar un tiempo yo sentí en mi corazón, la visión no es nuestra, es de Dios, y la renovación del liderazgo es siempre muy sana. Y entonces empezamos a orar al Señor y el Señor proveyó una persona muy capaz, que en su tiempo conoceréis. Yo quiero presentarlo al pastor, y hace básicamente 2 años empezamos a trabajar y 1 año y medio llevamos en un proceso de transición. El día 31 de agosto de este año yo estaré entregando la posición de director ejecutivo del IBET y el proyecto de la universidad
a hermanos del hermano Andrés Duncan. Él es un costarricense, médico de profesión, ha trabajado muchos años como misionero en Kurdistán, en un tiempo muy difícil cuando Saddam Hussein existía y estaba atacando a los kurdos. Él estaba ahí trabajando como ministro de salud, un verdadero profesional, poniendo su profesión al servicio del Señor, y él ha aceptado ser el nuevo director. Entonces, todo en la mitad del año pasado y este año es un proceso de transición. Y yo tengo este pensamiento, cuando en el capítulo 34 del Deuteronomio habéis leído la muerte de Moisés. Es muy interesante, Moisés era de 120 años y la Biblia dice que murió y Dios lo enterró, y el pueblo no pudo ver su cuerpo, porque Dios quería que los ojos del pueblo no estuvieran puestos en Moisés, sino en Dios. Porque generalmente nosotros los seres humanos miramos al hombre, y no, la gloria es de Dios, y todo lo que hacemos al final y al cabo no es nuestra la gloria, sino es del Señor. Y entonces lo interesante de eso dice que murió Moisés siendo de 120 años, y Josué, varón en quien estaba el Espíritu de Dios, tomó el liderazgo, y 30 días lloraron a Moisés, y Josué tomó el liderazgo, y no hubo un vacío de liderazgo, sino continuó. Es un desafío para nosotros, es un desafío para el pastor. Ahora es joven, tiene energía, pero llegará un momento cuando se tendrá que preparar a una persona para ir hacia adelante. Y yo creo de esa manera. En todos los ministerios que he tenido el privilegio de trabajar, he tenido la oportunidad de discipular a una persona que continúe. Y ahora el hermano Andrés está siendo no discipulado, sino mentoreado, es la palabra más correcta para él. Un hombre con mucha experiencia, y gracias a Dios el 31 de agosto de este año, exactamente a 10 años de haber tomado el nivel, lo estamos entregando. Ha crecido, hermano. Cuando llegamos aquí nos reuníamos solamente en España, ahora tenemos prácticamente 12 sedes: Indonesia, India, Egipto, Turquía, Mozambique, Senegal, Guinea-Bissau, hemos hecho en Sudáfrica, y hace 3 años saltamos el charco y empezamos en América. La semana pasada yo estuve en un curso en Nueva York, dentro de 2 semanas estaré en Costa Rica, y al final del mes de junio en Guatemala, y se ha convertido en un programa internacional, y damos gloria a Dios por ello. Entonces la gente está esperando, y quiero anunciarlo, porque la inversión que hiciste no ha sido en vano. Tenemos lista casi ya la malla curricular de la primera maestría, que va a ser el liderazgo global intercultural. Estamos trabajando en eso, queremos acreditarlo a través de la FEDERE, que es la entidad acreditadora, y el hermano Andrés va a continuar, y por supuesto habrán cambios. El primer cambio que va a haber es que el proyecto Visión 2020 como nombre va a desaparecer, porque el nuevo liderazgo tiene otras ideas, y yo celebro eso en un sentido. Pero la visión de que Málaga sea realmente una Antioquía no se ha perdido, va a seguir adelante. Y yo quiero agradecerlo por eso, hermano. Agradecer a Juan Carlos. ¿Cuántas veces estuvimos orando ahí en la montaña? Y no ha sido en vano, el Señor sabrá. Hay cosas misteriosas, hermano, ¿sabes? Pero Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y claro, para nosotros es una etapa que termina, no es fácil, porque vivir en Málaga, vivir en España, en el sur, con la dieta mediterránea, todo eso se va a echar de menos, por supuesto. Nosotros estaremos saliendo de España a partir del 1 de septiembre, básicamente ahora estamos casi moviéndonos ya, y no es fácil. Amigos, personas que amamos, iglesia como vosotros que tenemos en el corazón, pero sabemos que el Señor tiene para nosotros preparado algo. Y muchos me han preguntado: ¿y cuál es el siguiente paso, hermano? Pues es uno de los misterios. Estamos como Abraham, vamos sin saber a dónde vamos, como viendo al invisible. Así es el llamado, hermano. Dios llamó a Abraham y dijo: vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y tenía 75 años, y su esposa 65, y era estéril. Eso es fe, hermano. Porque si yo tuviera ya un nombramiento y esto, bueno, muy bonito, pero estamos confiando en Dios. Y queríamos decir gracias, hermanos. Sentimos en esta iglesia siempre que nos habéis recibido con amor, y bueno, eso se agradece muchísimo.
al llegar acá no nos sentimos extraños. Y la amistad con los pastores ha sido una amistad muy especial. Y por supuesto que los vamos a echar de menos, pero puede ser que estemos o en otro país o en América, sabréis que ahí estamos para serviros y que os llevamos en el corazón. Así que muchas gracias. Yo quiero decir, como Pablo dijo a la iglesia de Filipos al final de su carta, que la iglesia de Filipos fue la que más ayudó a Pablo. Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Amén. Y eso que es, hermano, lo más grande que hay. Imaginaros, el banco más grande. Si Él suple todo, Él sabe. Y nosotros estamos agradecidos y queremos decir, os amamos y estamos siempre con nuestro corazón junto al vuestro. Que Dios os bendiga. Pastores, gracias. Juan Carlos, hermana, muchas gracias. Y a todos vosotros, porque sabemos que habéis orado por nosotros y estamos agradecidos con el Señor. Juan Carlos, muchas gracias por este tiempo. En otra ocasión, por supuesto, vendremos a visitar y podremos compartir de nuevo qué el Señor estará haciendo. Así un abrazo, hermanos, del corazón, y que Dios les bendiga muchísimo. Amén. ¿No va a predicar? Yo creo que va a predicar. Bueno. Sí. Bueno, yo estoy listo siempre. Pues adelante, ya estábamos esperando que tú ibas a predicar. Cuando te vayas pidiendo. Bueno, venga, lo que tenga en tu corazón. Lo voy a hacer. Claro, seguro que va a ser mejor que preparado. Siempre es mejor que preparado, ¿verdad? Siempre es mejor. Y yo quiero, en ese caso, hermanos, invitaros a abrir vuestra Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios. Me ha sorprendido, hermanos. Yo dije un saludo, pero ya sabéis. Pero hablamos, bueno, ha sido un malentendido. Es más, Antonio me dijo, sí, yo le cedo el espacio para que comparte. Pues para mí es un gozo, hermanos. Mirad, no es casualidad que tengo este pasaje aquí preparado. Capítulo 8 de 2 Corintios. Del versículo 1 al versículo 9. Segunda Corintios 8, verso 1. Asimismo, hermanos, leo la versión 60. Me gusta cómo la describe esta. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a vosotros, o a nosotros, por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y este verso, hermanos, quiero que lo veáis con mucho detenimiento. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis también enriquecidos. Amén. Palabra del Señor. Este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes que personalmente aprecio muchísimo, porque está dado en un contexto muy especial. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia que existía en un contexto, lo que podría ser ahora, de una metrópoli, de una ciudad importante como era la ciudad de Corinto. Era una ciudad donde había gente de recursos, una ciudad donde había gente de un nivel educativo y de un nivel social, diría yo,
acomodado. Y esta iglesia es una iglesia muy especial porque Pablo le dedica 2 cartas. La primera carta a los Corintios, la segunda, y se considera que hay una tercera carta que no llegó a formar parte del canon. Y Pablo está escribiéndoles a ellos porque Pablo está en una colecta especial para llevar una ofrenda apoyando a los santos en Jerusalén. Había una hambruna, una situación difícil, y Pablo está escribiéndoles a ellos acerca de contribuir para esta ofrenda. Y en forma muy interesante, como suele pasar con nosotros los predicadores, poner ejemplo de otras personas que han hecho algo para incentivar es parte de lo que Pablo está haciendo en esta carta. Y en este capítulo 8 y el capítulo 9 son 2 versos o 2 pasajes donde Pablo habla de dar para Dios. El pastor nos exhortaba y nos animaba para dar para la obra del Señor. Y una de las cosas más difíciles que yo he encontrado en mi experiencia ministerial y en mi experiencia personal es saber desprendernos de las cosas materiales. Hermanos, lindo amar a Dios, levantar las manos, cantar, danzar, toda nuestra liturgia evangélica. Los católicos tienen su liturgia y la hacen a su manera. Voy a decir algo aquí que puede sonar fuerte. Muchas veces he quedado impactado por ver la entrega y la liberalidad con las cuales muchos católicos dan, y nosotros que hemos salido de las tinieblas decimos, muchas veces tenemos la mano así, y ahora estoy hablando como pastor, la tenemos bien cerrada y nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque es que, hermano, es tan difícil dar para Dios, especialmente cuando la situación económica o la situación laboral o la situación familiar es difícil, no es fácil. Dar las cosas materiales, desprendernos de ellas, es una de las cosas más difíciles que he encontrado en cualquier cultura. Y como comprenderéis, con mi esposa hemos vivido en muchas culturas, y en todos lados. Es lindo decir, cantar, orarle a uno al Señor. Sí, Señor, tú sabes que mi corazón es tuyo, que todo es tuyo, pero cuando se trata de dar, un predicador tanto jocoso decía: el amor y la fe en la ofrenda se ve. Y no se trata, hermanos, quiero decirlo, no es solo de dinero. En este pasaje, por eso me encanta este pasaje, es obvio que hay elementos que van más allá de lo material, que hace que nosotros estemos dispuestos a dar para Dios. Y este pasaje es proverbial para mí porque nos presenta eso. En primer lugar, yo voy a hacer algo que no es recomendable en predicación. Normalmente a uno le recomiendan seguir el orden del texto, pero yo voy a hacer algo aquí que va contra las normas de la homilética, y es revertir el orden. Entonces, ir de lo último a lo primero. Normalmente va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ir 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque realmente este pasaje se presenta para eso. ¿Por qué el apóstol Pablo exhorta? Pensemos primero en el apóstol Pablo a una iglesia como la iglesia de Corinto para dar con liberalidad. El capítulo 9, si leéis de 2 Corintios, habla de eso. Pero, ¿cuál es la base para la exhortación de Pablo? Y yo quiero decir algo que quiero que quede en vuestro corazón si olvidáis todo. Nunca podremos ganarle a Dios porque dio lo más preciado. Amén. Nunca podremos ganarle a Jesús porque entregó lo más preciado por nosotros. Y el verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, gracia. Eso es la palabra equivalente a don, a regalo. Es dar algo sin esperar una respuesta.
Hoy día hay muchas teologías que se llaman la teología de la prosperidad, de la perfecta salud, que dicen, si das 100, el Señor te dará 1000. Y la gente dice, claro, buena inversión. Tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Es una buena inversión. Si das 100, Dios te da 1000. Aquí van los 100 y yo espero que Dios me dé 1000. Y te puedes decepcionar porque no te llegó 1000. No, la base no es esa. La base es la gracia. La gracia es recibir un regalo inmerecido, que lo recibimos por gracia. Y hay una palabra original que a veces la usamos, especialmente en las iglesias más tradicionales, doxología. La palabra doxa es la palabra griega original de donde viene esa gracia, que es regalo sin esperar respuesta, sin esperar recompensa, sino se da porque se ama. Y aquí encontramos, ya conocéis la gracia de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, no lo hicieron, se hizo pobre, siendo rico. Solo aquí me podría quedar yo un día completo para hablar de eso. En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 5, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Sí, la cito de memoria, pero podéis verlo ahí. Porque ya dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Es asunto de actitud. Haya pues en vosotros el sentir, dice la versión 60, quien siendo por naturaleza Dios, porque Él era eso, siendo rico, Él era Dios. En uno de los versos que entonamos, yo no lo sabía, no lo estaba cantando porque estaba viendo, hablamos del verbo, ¿recordáis? ¿O no? No os dice cuenta, cuando estábamos cantando, los cantantes seguramente se dieron cuenta, pero cantamos una, Él era el verbo eterno, el creador, el todopoderoso. Colosenses dice que la imagen misma de la sustancia de Dios. El libro de Hebreos dice también que él es la imagen de Dios. Él era Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Hermano, Él era todo, el todopoderoso. Por su palabra se creó todo lo que existe. Tú y yo somos creación de Él. El firmamento, los agujeros negros que ese señor que acaba de morir descubrió, los agujeros negros y los trillones y trillones de estrellas con su palabra fueron creados. Él existía. Amén. Y yo a veces no lo entiendo. No se puede entender. Y digo, gracias. ¿Sabes por qué? Porque siendo así de poderoso, un día decidió reducir su existencia a la de un ser humano. Fijaros, se hizo un bebé, ni siquiera se hizo un adulto poderoso, sino se hizo un bebé débil y frágil que fue protegido por su padre y su madre cuando Pilato o cuando Herodes quería matarlo, que tuvo que huir a Egipto. Y yo no entiendo eso. Entonces a veces nosotros tenemos la pretensión de creer que somos algo. Hermano, podría dar $1 billón o de euros, que eso en palabras más castizas sería 1.000 millones de euros. El billón es una terminología norteamericana, pero 1.000 millones de euros y nunca podrías igualar a Dios. A veces en la iglesia nosotros, cuando damos más, podemos tener la tendencia de decir, yo soy más importante que yo. Cuando el Señor me llamó al ministerio, y digo esto no para pretender, sino porque aprendí una lección. Había estudiado para ser arquitecto, ese era mi sueño, y soy un arquitecto. No he dejado de ser. Y el Señor me llamó a entregar eso, a entregar a mi familia y decirle, Señor, aquí está. Entonces, yo pensaba, yo dejé una profesión y a mí el Señor me tiene que tratar especial, porque imagínate. Hermano querido, cuando entendí estas cosas, decía
Yo absolutamente nada. Por eso Pablo decía, todo lo que yo era, lo tengo, la versión más antigua, la 1909, dice, por estiércol. ¿Y sabéis qué es el estiércol? Por supuesto que lo sabéis. Y claro que Pablo, la 60 dice por basura, pero realmente los traductores trataron de suavizar porque sonaba muy fuerte en castellano o en español. Pero es así, hermano. Él dice, ese estiércol no sirve para nada, apesta, no sirve absolutamente nada lo que tú crees que eres ante el Señor. Y él siendo eso, siendo rico, se hizo nada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, la base de dar para Dios, no solo dinero, hermano, dar mi vida, entregar al Señor todo lo que yo soy. Debe ser pensando, Él lo hizo todo por mí. Cualquier cosa que yo dé, nunca igualará lo que Él hizo. Y eso es, por eso empezar de aquí es mejor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Él se hizo pobre siendo rico para que vosotros, y es el nosotros, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué os parece? Maravilloso. Por la pobreza de Él hemos sido enriquecidos. Porque el primer Adán, por su pecado, nos echó del paraíso, fuimos echados al desierto de la vida. El postrer Adán, Jesucristo, por su piedad y por su vida sin pecado y por su amor y por haber vencido a Satanás y a las huestes del maligno, nos devolvió con él al paraíso eterno sin nosotros merecerlo. Y ahora, siendo justificados por la fe, nosotros estamos ante el Señor aceptos. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa cómo hayas vivido, si tú has recibido a Jesús por fe, la Biblia dice que nuestros pecados son echados tras las espaldas de Dios y los echa en el fondo de la mar para nunca jamás acordarse de ellos. Y nosotros somos tratados como hijos de Dios y podemos entrar al lugar santísimo y llamarlo a Él papacito. No sé si os parece, pero cuando yo pienso en eso, hermano, que me abran más grande la puerta porque estoy más grande de lo que pienso. Dios conmigo. Hermano, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, somos ricos porque Él nos hizo ricos. Amén. Entonces, esa es la base de dar para Dios. Y Pablo dice aquí, no hablo como quien manda en el verso 8. Si estáis conmigo en el verso 9, ahora voy regresando. No hablo como quien manda, sino quiero poner a prueba por medio de la diligencia de otros. Dice Pablo, es que yo quiero poneros un ejemplo de lo que, de la forma como los hermanos de Filipos o de Macedonia dan para Dios. Y aquí lo pone como ejemplo. Entonces, moveros conmigo al verso 5. Mirad cómo describe Pablo la forma de dar de los hermanos de Filipos, que tenían como ejemplo a Jesús. Y no como esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Punto más. Fijaros, nuestra base es Cristo. Se hizo pobre siendo rico, para nosotros ser enriquecido. Pero ahora, los hermanos de Filipos, tomando ese ejemplo, no solamente dieron dinero, y ese es el error muchas veces nuestro. Yo no doy porque mi corazón no ha sido dado a Dios. Si mi corazón pertenece al Señor, todo lo que yo tengo pertenece a Él. Entonces dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¿Veis? Ese ordinal que está ahí, primeramente, es un adverbio de tiempo. Primero se dieron a Dios. Si no me doy primero a Dios, no puedo dar lo material. Entonces, por eso cuando predicamos a Cristo y cuando presentamos el Evangelio, es un Evangelio gratuito porque ya alguien pagó por eso, el precio fue pagado. Y entonces lo que pedimos es, dale tu vida a Dios, entrégasela. Danilo mencionaba, preguntaba quiénes
se convirtieron siendo niños. Yo tenía 4 años cuando me entregué al Señor. Y lo recuerdo como que fuera ahora, ya hace un tiempo atrás. Hermano, no hay cosa más hermosa y maravillosa que entregarle la vida a Él. Hace 38 años mi esposa y yo, en enero 6 de 1980, hicimos una decisión de servir al Señor en el ministerio. 38 años y meses. Se dice fácil, hermano, pero muchos años. Y conocer a Dios en los últimos 38 años, deciros, lo que Dios ha hecho no alcanzaría el tiempo. Nunca el Señor nos falla, jamás nos deja, siempre cumple su promesa. La mejor inversión, decía un predicador, es dar para Dios. Cuando tú inviertes tu vida en Dios, Él se encarga de bendecirte. ¿Oíste lo que dije? Amén. Cuando damos nuestra vida primero a Él, el Señor se encarga de moverle. Por eso os dije, este pasaje para mí es proverbial. Ellos daban, como vais a ver en la descripción, no porque tenían, sino daban porque ellos primeramente se habían dado al Señor. El problema más grande que tenemos el día de hoy en las iglesias, no en España, en todas partes, es que se ha producido una especie de religiosidad nominal en el cristianismo. Estamos en nuestra misa evangélica, que es los domingos a las 11:30. Perdonad que hablo así. Nos hemos vuelto religiosos. Nuestros rituales son diferentes en parte, pero hoy día aún la renovación carismática ha llegado a los círculos donde yo he visto gente que adora al Señor con tanta fuerza o más que la nuestra, y no se llaman evangélicos. ¿De qué se trata, hermanos? Se trata de entregar mi vida a Dios, y la falta de compromiso en muchos creyentes el día de hoy es realmente algo alarmante. Hablamos mucho del nominalismo evangélico y hablamos mucho de la religiosidad evangélica. Y queremos, en España necesitamos un avivamiento, pero tiene que empezar en nuestros corazones, una entrega al Señor. Puede empezar en nuestros niños. A mí me hace mucho eco eso. Hermano, la edad más importante por la cual tenemos que orar muchísimo, muchísimo por los niños y por los jóvenes. Si perdemos a nuestra niñez, la hemos perdido todo. La iglesia no tiene futuro porque se ha perdido la niñez. Tenemos que invertir en ellos. Y hermano, yo apoyo cualquier iniciativa como esta, como la ERE y cualquier otra iniciativa, porque es realmente invertir en ellos, es invertir en el futuro de la iglesia. Pero, ¿a qué me refiero aquí? Entregarnos, empieza ahí, hermano. Cuando hay un compromiso en nosotros y decimos, Señor, tú sabes que mi corazón es tuyo. Y si mi corazón es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo. Amén. Es mi familia, es mi dinero, es mi cuenta bancaria, es mi coche, es mi casa, es todo. Todo te pertenece a ti. Entonces, ya no, la mano ya no está así, está así. Primeramente se entregaron al Señor, primeramente a Él, y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¿Viste ese orden? Primero al Señor y luego se entregaron a nosotros. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues mirad conmigo el verso 4, por eso vamos en regreso. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Ves la lógica que tiene esto? El ejemplo es el Señor. Luego ellos tienen la disposición y ahora dicen, danos el privilegio, Pablo, por favor, permítenos participar. Imaginad que la iglesia fuera así, que dice, Pastor Juan Carlos, déjame ofrendar, por favor. Y yo sé por qué os reís. Hermano, por favor. Y es como aquel que viene y, ay, Señor, qué difícil, ¿verdad? Y soltamos y por aquí sale algo, ¿verdad? Pero hay algo todavía que lo tenemos ahí, hermano. ¿Sabéis el ejemplo del niño en la multiplicación de los panes y los peces? El Señor dijo, darles de comer. No hay, Señor, dice el contable del grupo. Y ahí está Andrés y dice, aquí hay un muchacho que tiene
2 panes y 5 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Pero el niño lo trae todo y se lo da al Señor, y el Señor lo bendice, y una multitud de posiblemente 10,000 personas son benditas. ¿Sabes por qué? Porque Él estuvo dispuesto a dar todo al Señor. Y cuando yo estoy dispuesto a dar todo al Señor, la bendición que viene es muy grande. Querido hermano, yo quiero exhortarte a que le digas: Señor, primeramente, mi corazón es tuyo. Lo otro, vais a venir al pastor: pastor, déjame dar esta ofrenda. No, es mucho, hermano. Pastor, por favor. ¿Cuánto uno quisiera tener esa experiencia, verdad? Pero hay gente así, hermano. Yo conozco gente así, que sabe dar. En este proyecto que hemos trabajado, hermano, he visto a la gente dando más allá de lo que yo puedo imaginar. Y gente con recursos, pero ¿sabéis qué he aprendido? La gente que menos tiene muchas veces es la que está más dispuesta a dar. Entre más tenemos, más difícil es dar. Mira, si tú tienes una bendición que te llega y recibes 100 euros, pues no es tan duro. A algunos les será, ¿verdad? Tomar un billetito de 10 y decir: yo pongo esto para la obra. Pero si recibes 10,000 euros, 20 billetes de 50, 10 de 100, ay. 12,500. 12,500. Estáis conmigo, ¿verdad? Y no diga 100,000, 10,000. Pues sabéis una cosa, la gente que yo conozco que ha tenido acá, conozco a una jovencita que recibió una indemnización de $300,000. Llevó 10,000 a su madre y 20,000 a la iglesia. Y el gozo que se siente dar, porque ese es el punto, hermano, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio es un privilegio participar en la obra del Señor. Ahora mirad el verso 3: pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto está subiendo de nivel, hermano. Esto se está poniendo más fuerte todavía. Por eso os dije, ir de abajo hacia arriba. Es que no daban solamente por lo que podían, sino más allá. Yo os garantizo que la iglesia puede ser revolucionada si algo como esto ocurre. Y ojo, que yo no creo en explotar a la gente, no. Cuando se te saca y se te obliga y religiosamente eres obligado como fanático a hacer cosas que tú no sientes, no tiene ningún valor. Pero cuando tú estás dispuesto a caminar la mía extra porque tienes la convicción, no hay cosa más linda y más hermosa que saber que lo estás haciendo para dar al Señor. Y yo quiero deciros esto: como misioneros, como siervos, como personas que servimos al Señor, muchas veces Dios nos desafía a ir la mía extra. Y a veces uno dice: ay, Señor, esto me duele. Pero estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él hizo mucho más. Y si Él me lo pide, yo estoy dispuesto. Y aquí, no sé por qué viene al pensamiento el pasaje de Mateo 11. ¿Qué dice? Él nos invita a llevar el yugo con Él. Y el otro pensamiento es José de Arimatea, que el Señor no podía más. Y se le da el privilegio, imaginaros, el privilegio de cargar con Jesús la cruz. Yo me imagino que a ese José le van a dar un lugar muy especial en la presencia del Señor. Él nos invita y dice: uniros a mí, que yo quiero que llevéis el yugo conmigo. No es asunto de hacer locuras, pero cuando estáis dispuesto a dar aún más allá de lo que tú puedes hacer. Cuando vivíamos en el pecado y en el mundo, Pablo dice en Romanos 6
que gastábamos nuestra vida en las cosas que no tenían ningún resultado. Yo pago para los amigos, las cervezas, el vino, el licor, yo tenía para eso. Y cuando venimos al Señor, qué difícil es. Queridos hermanos, la exhortación de este pasaje es como los filipenses. Sabían por qué daban, se entregaban primero, rogaban a Pablo y hacían más allá de sus fuerzas. Y mirad el verso 2. Dice, leamos el 1 y el 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Fijaros, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y aquí, hermano, esto rompe todo. No, pastor, tú porque seguramente estás muy bien y mira, nosotros vivimos en España, un país pobre, del tercer mundo. Si el pobre en España es un clase media en cualquiera de los países pobres del mundo. ¿Que hay pobreza? Hay pobreza. Claro que sí. Hemos visto gente que está creciendo cada vez más. Pero ¿sabéis? No tenéis la más mínima idea de lo que pobreza significa en otros contextos. Ni la más mínima idea. Os garantizo. Algunos de nosotros que vivimos y nacimos en países que no es España, sabemos los niveles. Y habiéndome movido yo en algunos contextos diferentes a esto, hermanos queridos, Dios nos ha bendecido. Vivimos en un contexto muy diferente. Y yo digo, Señor, ayúdenos a entender este pasaje. Os hacemos saber la gracia de Dios dada a la iglesia de Macedonia. Y aquí viene un elemento, es una gracia que Dios puede dar. Hay iglesias que tienen la gracia de Dios, que saben dar y Dios las bendice. Hay iglesias que tienen la mano cerrada y Dios no las bendice. Y habiendo sido pastor de una iglesia, tuvimos el privilegio con mi esposa de pastorear una iglesia solamente. Y no os imagináis qué tremenda bendición. Era gente de clase media baja, trabajadores. Pero hermanos, cuando nos poníamos en pie para decir, hermanos, ¿cuántos de vosotros os unís? Porque estábamos construyendo la iglesia. Era increíble. En 48 semanas logramos terminar un edificio que llevaba 3 años de construcción. Y yo veía a las hermanas y a los hermanos dando con el corazón. Yo me decía, qué tremenda bendición el tener gente que está dispuesta a dar. Y cuando nosotros somos fieles a Dios en dar nuestro corazón, en dar lo material, la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Y yo quiero animaros, queridos hermanos, sabiendo que sois una iglesia amorosa. Estaba aquí para agradeceros por eso, porque habéis mostrado amor hacia una obra en la cual creísteis. Pero qué maravilloso es cuando nosotros tomamos este ejemplo y decimos, Señor, damos porque tú te diste primero por nosotros. Aleluya. Y lo primero que damos es nuestro corazón. Yo esta mañana, mi primera invitación es decir, hermano, entrégale tu corazón al Señor. Hermana, no tengas ninguna reserva para Él. Que no haya absolutamente un solo espacio en tu corazón que no pertenezca a Él. Y luego, en base a eso, decir, yo quiero tener el privilegio de participar, no solamente con lo que puedo, sino más allá. Hay gente que está dispuesta a ir la segunda mía. ¿Y cuál es la situación? Que estos hermanos macedonios eran pobres. Estaban en gran tribulación. El lenguaje de Pablo no es exagerado aquí. Obviamente lo está describiendo. Dice que en grande prueba de tribulación, porque recordaos que en Macedonia habían paganos y la iglesia de Filipo fue la primera iglesia en Europa. Ellos tenían una persecución, hermanos. Si visitáis alguna de las ciudades antiguas, yo tuve el privilegio con mi esposa de estar en Éfeso y yo veía la magnificencia de la arquitectura de Éfeso, los hermanos de Éfeso, de Macedonia, de estas ciudades que eran suntuosas. El imperio greco-romano gobernaba y ese grupo de gente de la más despreciable eran los seguidores de Jesús. Tenían pruebas en gran tribulación y profunda pobreza, pero que dice, la riqueza de su generosidad abundó para que estuvieran dispuestos a dar más allá de sus fuerzas. Era una gracia de Dios.
Y mi oración es, Señor, danos tu gracia de tal manera que nuestras vidas sean un instrumento. Amén. Y permitidme concluir con esto. El mejor regalo que podemos dar a Dios es entregarle nuestro corazón íntegramente a Él. No hay cosa más grande que esa. Hermanos, quiero invitaros a meditar por un momento y decir, Señor, ¿hasta dónde mi corazón te pertenece a ti? ¿Hasta dónde yo estoy entregado a Él? Qué difícil es soltar un trabajo para dedicarse a servir al Señor. Qué difícil es entregar algo material para servir al Señor, porque lo tenemos muy pegado a nuestro corazón. Pero cuando estamos dispuestos a decirle, Señor, todo lo que tengo te pertenece, es tuyo, Señor, tú lo puedes tomar. ¿Y sabéis qué pasa cuando hacemos eso? Que nuestro corazón se amplía, nuestra bondad, nuestra longanimidad, nuestro deseo de servir al Señor se amplía, y lo demás es historia. Y lo que nos motiva es saber que hubo alguien que, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, estuvo dispuesto a hacerse, a humillarse, a ser un ser humano, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, dice el siguiente verso, el verso 9 de Filipenses 2, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Podéis estar de pie conmigo y por un momento cerrar tus ojos y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero invitaros por un momento, antes de orar, un momento en silencio, abrir tus manos y decir, Señor,